Bendiciones, amados. Dios los bendiga. A ver si conectamos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias a Dios. Gracias a Jesucristo. En esta hora nos presentamos a Dios ante ti. Damos todo espíritu de oposición que quiera oponerse. Todo espíritu que quiera venir a imponerse. En el nombre de Jesús. Vamos a ver, se van conectando más personas y si pueden compartir esta transmisión. Amén. Bendiciones, amados. Dios lo bendiga. Hoy tenemos una noche profética donde vamos a romper esas maldiciones de ruina, de pobreza y de estancamiento. Así que estén preparados con su Biblia y si pueden compartir para que llegue a más personas esto. Amén. Bueno, vamos a ver si se conectan un poco más. Esta noche va a cambiar tu vida. Amén. Bueno, como subtitulé a esto, espíritus de ruina, de pobreza y estancamiento. Amén. Y vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por darnos sabiduría, conocimiento y entendimiento. Para empezar con esto de romper las maldiciones, estamos por hablar de espíritus de ruina, pobreza y estancamiento. Para empezar a romper esto hay que aferrarse a Dios, creer. Amén. Esto después le quiero leer un poco también. Vamos a poner unas partes más. Dios te bendiga. Cuando el enemigo no roba el fruto, sino la semilla, la sequía más peligrosa no es la que cae del cielo, sino la que se instala en el alma. Imagina un hombre o imagínate vos que trabajás de sol a sol. Siembra la mejor semilla, estás sembrando la mejor semilla, estás trabajando la tierra hasta que tus manos sangras y vigilar el cielo esperando esa lluvia. O sea, estás trabajando, estás arando la tierra con el sol radiante y estás esperando que venga esa lluvia. Amén. Bueno, estás esperando esa lluvia, que llegue, el brote asoma, pero justo antes de la cosecha, una plaga invisible, un viento abrasador que no se ve, pero se siente, marchita el campo entero. El hombre se queda, como nos quedamos, con las manos vacías, preguntándose en qué fallamos. Esto no es mala suerte, es el rastro visible de una fuerza espiritual que opera en las sombras. El espíritu de ruina y pobreza. Así que ¿cómo ataca ese ruina? Imagínate vos trabajando bajo el sol, arando la tierra, esperando que venga la lluvia, pero viene un viento y te seca todo. No se trata simplemente de la escasez de dinero en el bolsillo,
la pobreza material es solo el síntoma de un diseño espiritual que busca ahogar la identidad, la paz y el propósito de un hijo de Dios. Amén. Este espíritu no solo te quita lo que tienes, te convence de que nunca tendrás lo suficiente. Destruye tu capacidad de administrar y te encadena a una mentalidad de mendicidad espiritual. Amén. Entonces, ¿qué hace este espíritu de ruina y de pobreza? No solo te quita lo que tenés, te convence de que nunca tendrás lo suficiente. O sea que vas a trabajar, te mete esa idea en la mente, vas a trabajar y que nunca vas a progresar. Así que si te has estado preguntando cómo identificar, cómo opera y cómo se manifiesta, hoy vamos a desarmar esa estructura en la oscuridad con la luz de la palabra. Amén. Bueno. Entonces, ¿qué es el espíritu de ruina y de pobreza? Espiritualmente, la ruina y la pobreza no son estados financieros estáticos, sino un sistema de opresión. Es una influencia demoníaca que sabotea el fruto del trabajo humano y tuerce la mentalidad de las personas para que se vuelvan esclavas de la carencia. Amén. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué es el espíritu de ruina y de pobreza? Son estados financieros estáticos, sino un sistema de opresión. Es una influencia demoníaca que sabotea el fruto de tu trabajo y tuerce la mentalidad, se mete en tu mente para que nos volvamos esclavos. Amén. Mientras que Dios, ¿cómo opera? Dios opera bajo la ley de la siembra, la cosecha y la multiplicación. El espíritu de ruina opera bajo la ley de la sustracción, de la división y el desperdicio. ¿Se entiende también? Su objetivo final no es dejarte sin moneda, es dejarte sin fe. Porque un creyente que vive en la miseria mental y espiritual rara vez se levanta para bendecir a otros. Entonces, ¿cómo opera y se manifiesta a través de la escritura? Podemos ver con precisión quirúrgica cómo actúa este espíritu. Amén. Vamos a ir anotando. No es aleatorio, tiene patrones claros de comportamiento este espíritu. El devorador de la cosecha. Este espíritu opera permitiendo que la persona se esfuerce, pero bloqueando el resultado. O sea, vas a trabajar, te vas a esforzar, pero este espíritu bloquea el resultado. ¿Te habrá pasado, no? El dinero entra por una mano y sale por la otra, inexplicablemente. Surgen emergencias ficticias, accidentes o malas decisiones que evaporan el fruto del trabajo. Entonces vos trabajás, estamos empezando esto como una introducción, estás trabajando, tenés el dinero en la mano, pero se te va por la otra. Si no surge una emergencia o un accidente, o te pasó cosas con el auto, se evaporan así porque sí nomás. En Ageo 1:6 dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, estás sembrando mucho y estás recogiendo poco. Trabajas 8 horas, trabajas 12, igual seguís recogiendo poco. Y comes lo mismo y bebés lo mismo. Amén. ¿Cómo se manifiesta la famosa crisis del saco roto? Esto estamos entrando en la introducción. La persona siente que no importa cuánto gane o cuántas horas trabaje, el dinero nunca rinde. Hay una constante sensación de insatisfacción y un drenaje financiero misterioso. Ahí ya está trabajando ese espíritu.
Amén. Vamos a ir al ciclo destructivo de las plagas que tenemos: la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Cómo opera entonces el espíritu de ruina y de pobreza? Con estos mismos: la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. O sea, el espíritu de ruina opera muchas veces de manera progresiva y sistemática. El profeta Joel describe cómo diferentes etapas de una plaga devoran absolutamente todo, desde la hoja hasta la raíz, dejando la tierra en una desolación total. Joel 1:4 dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. ¿Cómo se manifiesta? Este es el diseño de la ruina total a través de plagas espiritualmente complementarias. Amén. La oruga o cortador corta el brote de los nuevos proyectos antes de que crezcan. Ya tenés un proyecto y que viene la oruga y corta ese proyecto. Antes de que se haga, antes de que crezca, viene la oruga y lo corta. Como actúa el saltón. El saltón salta sobre las ganancias inesperadas y las consume rápidamente. El revoltón revuelve y destruye la buena administración, trayendo confusión financiera y desorden en los negocios. 4. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Entonces, el revoltón revuelve y destruye la buena administración, trayendo confusión financiera y desorden en los negocios. La langosta o el devorador llega para arrasar con lo último que quedaba, destruyendo el patrimonio y dejando a la persona o familia despojada por completo. Imagínate vos que tengas un emprendimiento, una empresa grande, y de pronto aparece la oruga y te va comiendo de a poco. La administración es mala, ahí ya se mete el revoltón. Y después sigue la langosta, el devorador final, para arrasar con lo último, ¿verdad? Y no queda nada, destruyendo todo. Es un ataque por etapas destinado a agotar las fuerzas físicas y emocionales del creyente. Amén. El espíritu de estancamiento. ¿Cómo actúa este espíritu? La parálisis del progreso. Muchas veces el enemigo no se manifiesta quitándote lo que tienes de golpe, sino congelando tu realidad. El espíritu de estancamiento hace que los años pasen y la persona se encuentre exactamente en el mismo nivel financiero, profesional y espiritual, atrapada en un ciclo repetitivo donde no hay avance ni crecimiento. ¿Te habrá pasado o habrás visto o algún familiar? Ese es el parálisis, el espíritu de estancamiento. Hace una parálisis en tu negocio. Si empezaste tu negocio hace 5 años y te estás viendo hoy, sigue lo mismo. Entonces, ¿qué hay? Una parálisis. Entonces, que hay que orar, hay que reprender, hay que atar a ese espíritu. Y lo más importante, enfocarse en el Espíritu Santo, leer la palabra. Dice en Deuteronomio 1:6: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: bastante habéis estado en este monte. Entonces, ¿cómo se manifiesta? En el conformismo crónico, proyectos que hacen agua y nunca se concretan, o la sensación de estar corriendo en círculo en el desierto. La persona trabaja y se esfuerza, pero hay un techo invisible que le impide expandirse o pasar al siguiente nivel de su asignación divina. Amén. O sea, los ministros están en la iglesia y seguís con lo mismo. Todo está en la mente y no vas avanzando, seguís leyendo lo mismo, las mismas palabras, el mismo versículo, y no hay revelación también. Hay un estancamiento espiritual también ahí. Amén.
La parálisis por el temor, la mentalidad de escasez. El espíritu de pobreza siembra un miedo paralizante al futuro. Quiero que escuche esto, porque me pasó también a mí. Amén. Y hoy vamos a romper eso. La parálisis por el temor, la mentalidad de escasez. El espíritu de pobreza siembra un miedo paralizante al futuro. Hace que las personas escondan lo poco que tienen, en lugar de ponerlo a producir, o los vuelve tacañas, rompiendo el principio divino de la generosidad. Entonces, ¿qué hace el espíritu de temor también? Y de escasez. Siembra un miedo paralizante al futuro. ¿Nunca te pasó? Hace que las personas escondan lo poco que tienen, en lugar de ponerlo a producir, a trabajar, rompiendo el principio divino. Proverbio 11:24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces, ¿cómo se manifiesta? En la tacañería extrema. No creo que seas tacaño, ¿no? Bueno, tacañería extrema. La avaricia por miedo a quedarse sin nada. ¿Nunca te pasó? ¿Qué crees que te vas a quedar sin nada? Estás pensando en el futuro. Eso también entra en el espíritu de ansiedad. Bueno, ¿cómo se manifiesta? En la tacañería extrema, la avaricia por miedo a quedarse sin nada y la incapacidad de diezmar u ofrendar irónicamente. El texto bíblico muestra que el acto espiritual de retener egoístamente es la puerta de entrada a la pobreza absoluta. Entonces, no retenga lo que tenés. ¿Ven? El espíritu de negligencia, todo entra a eso. El espíritu de negligencia y sueño espiritual. La ruina no siempre llega como un golpe violento. A menudo llega como un anestésico. Duerme la voluntad de la persona, genera apatía, desinterés por el crecimiento personal y una comodidad peligrosa en medio de la miseria. Está siendo como. Amén. Proverbio 24, 33 al 34 dice: un poco de sueño cabeceando, otro poco poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Pereza disfrazada de espera en Dios. Te estoy hablando, ministro, presta atención. Leemos de vuelta Proverbios 24, 33, 34 y para los que no son ministros también. ¿Cómo? ¿Qué dice Proverbio? Un poco de sueño cabeceando, otro poco poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Volvemos. Pereza disfrazada de esperar en Dios. ¿Qué pensamos? No voy a esperar en Dios. Ya me va a salir ese trabajo. Ya voy a prosperar. Es una pereza disfrazada. Entonces, la pobreza entra sutilmente como un caminante, pero cuando se instala se vuelve violenta e impositiva como un hombre armado. Amén. La destrucción de la herencia y el desperdicio. El espíritu de ruina ama el desecho. Impulsa a la persona a malgastar los recursos en vicios, placeres pasajeros o malas inversiones, destruyendo la estabilidad familiar. Entonces, ¿cómo sigue operando este espíritu de ruina? La destrucción de la herencia y el desperdicio. El espíritu de ruina ama el desecho. Impulsa a la persona a malgastar los recursos en vicios, placeres pasajeros o malas inversiones, destruyendo la estabilidad familiar. Proverbio 21:17 dice: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los perfumes no se enriquecerá. Entonces, como le digo, tenemos que leer en la Biblia, tenemos todas las respuestas a nuestra vida. Amén.
Proverbio 23:21 dice, porque el glotón y el bebedor se empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Cómo se manifiesta? En el desorden financiero. Deuda compulsiva por aparentar un estatus que no se tiene. Y la preferencia por el placer inmediato por encima de la visión a largo plazo. Te repito, ¿cómo se manifiesta este espíritu? En el desorden financiero. Deuda compulsiva por aparentar un estatus que no se tiene. La persona quiere aparentar algo que no es. Ese espíritu te come tu dinero. Entonces, ¿dónde vamos? Es la historia del hijo pródigo antes de tocar fondo. Amén. Hoy te vas a ir con bendición. Vas a cambiar tu mente hoy. Ya no vas a decir no tengo. El fruto del pecado y la desobediencia oculta a veces la ruina es la consecuencia directa de darle la espalda a los principios de Dios, de la injusticia social o de retener lo que pertenece al Creador. Malaquías 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni nuestra vid en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo se manifiesta? Cuando hay un devorador operando en la finanza porque se han cerrado la ventana de los cielos debido a la desobediencia. Dios no necesita tu plata. Dios no necesita tu diezmo. Dios no necesita tu ofrenda. Dios necesita que seas obediente. Entonces, los proyectos se marchitan antes de dar fruto. Entonces, ¿cómo romper el diseño de ruina para quienes te preguntan cómo librarse de esta opresión? La respuesta no es solo económica, es profundamente espiritual. La pobreza no se rompe solo ganando más dinero. Amén. Se rompe cambiando el diseño legal y espiritual sobre la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el diseño legal y espiritual sobre la vida. Ser obedientes a la palabra de Dios. Probadme, también dice Dios. No sea tacaño, dice la palabra también. Probadle a Dios. Dice, probadme, dice Dios, en los diezmos y en la ofrenda. Y acá vamos. Es una legalidad que tiene el diablo. Porque son palabras no solamente para Malaquía, los levitas, todo eso también es para nosotros. Hay que tener esa revelación. Y acá viene lo más importante, cómo romper el yugo de la mentalidad, porque todo está en la mente. Hay que renovar la mente. Amén. La ruina y la pobreza operan en el plano material, pero su fortaleza principal se edifica en la mente. Entonces, ¿cómo tenemos que romper ese yugo? Renovando nuestra mente. Entonces, la ruina, la pobreza, el estancamiento operan en el plano material, pero su fortaleza principal se edifica en la mente. Entonces, todo está en nuestra mente. Tenemos que cambiar. Si el enemigo logra gobernar la mente de una persona con pensamiento de escasez, autocompasión, indignidad o conformismo, ya no necesitará enviar demonios para robar. La persona misma saboteará su bendición. Mira lo que te estoy entregando acá. Amén. Si el enemigo logra gobernar la mente, no, te voy a decir a vos. Si el enemigo logra gobernar tu mente con pensamiento de escasez, por ejemplo, no tengo. No importa si no tenés, vos decís tengo.
en el nombre de Jesús. Autocompasión, que te tenga lástima, indignidad o conformista, el enemigo ya no necesitará robarte. Nosotros mismos vamos a sabotear esa bendición que Dios tiene para nosotros. Entonces, la verdadera transformación comienza derribando esas fortalezas mentales. Como le dije anteriormente, todo está en nuestra mente. ¿Cómo romper ese yugo en nuestra mente? Es renovar y creerle a Dios. Entonces la verdadera transformación comienza derribando esas fortalezas mentales. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no te conformes, dice Dios acá, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenés que leer más también, para que haya esa renovación, para que haya ese más entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La aplicación espiritual: romper la ruina exige dejar de pensar según el sistema de escasez del mundo. Te repito de vuelta. Romper la ruina, ¿estás escuchando? Romper la ruina exige dejar de pensar según el sistema de escasez del mundo. No se puede, somos pobres pero honrados, el dinero es malo, y te autoconvences de todas esas cosas. Que no se puede, pero la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortaleces. Amén. Somos pobres pero honrados. Mentira. Somos ricos en Cristo Jesús. Entonces, renovarse significa alinear los pensamientos con los decretos del reino de Dios. Dios no se deleita en la miseria de sus hijos. Él es un Dios de orden, herencia y abundancia. Amén. Cerrar las grietas de la desobediencia. El devorador solo tiene derecho legal de tocar lo que no está bajo la cobertura de Dios. Te leo de vuelta. El devorador solo tiene derecho legal de tocar lo que no está bajo la cobertura de Dios. La fidelidad en los diezmos, las ofrendas y la ayuda al necesitado actúan como un escudo legal en el mundo espiritual. Si a vos no te gusta diezmar, no diezme, ofrenda, pero seguí la línea que Dios tiene para vos. Rompe eso en el mundo espiritual. Ayudar al necesitado, ayudarle a la viuda, ayudarle al enfermo. ¿Qué dice Jesús? Todo lo que hiciste por esos pobres, lo hiciste por mí. Amén. Al activar la generosidad se corta la frecuencia del espíritu de ruina. Entonces vamos cortando todo eso. Activación y trabajo con excelencia. Dios bendice la obra de nuestras manos, no la pasividad de nuestros sillones. Romper la ruina implica levantarse, capacitarse, ordenar la administración de la casa y trabajar como para el Señor. Yo no entendía esto. Decía, ¿cómo trabajar para el Señor? Cuando vos estés en un trabajo que hagas, te mentalices que estás trabajando como para Dios. Amén. ¿Y qué va a pasar ahí? Dios te va a honrar. Por ejemplo, si tenés un jefe, haz cuenta que vos estás trabajando como para el Señor. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios te va a honrar. Porque Dios va a tocar el corazón de esa persona. Amén.
¿Se va entendiendo esto? Colosenses 3:32. El orden ahuyenta al espíritu de caos y ruina. Una verdad para grabarse en el corazón. Cristo ya pagó el precio de ese rescate. Como dice 2 de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La provisión y la dignidad son parte de la herencia. Retener la ruina es rechazar lo que Él ya pagó en la cruz, rompiendo maldiciones de ruina y de pobreza. Amén. Esto es lo que vamos a hacer esta noche. El derecho legal de la cruz, muchas veces las personas se enfrentan a un muro invisible porque la escasez no comenzó con ellos. Viene arrastrándose a través de generaciones. Te repito, el derecho legal de la cruz, muchas veces las personas se enfrentan a un muro invisible porque la escasez no comenzó con vos, no comenzó conmigo. Vino a través de generaciones. Abuelos en quiebra, padres endeudados e hijos que heredan el mismo patrón de pérdida. Esto es una maldición de ruina, una sentencia espiritual ilegal que sigue operando porque nadie ha levantado un acta de divorcio espiritual contra ella. La buena noticia es que las maldiciones no se rompen argumentando con la mente, se rompen aplicando el derecho legal de lo que Jesús hizo en el Calvario. Vamos llegando. El intercambio divino en la cruz para romper una maldición. El creyente, vos que estás escuchando esto, debe entender el peso legal de la crucifixión. La ley espiritual decía que la desobediencia traía maldición. Si nos ponemos a leer Deuteronomio 28, del 1 al 15, hay todas bendiciones. Pero del 16, creo que hay hasta el 60, dice pero. Y ahí empiezan las maldiciones. Pero quiero que lean ese Deuteronomio 28. Amén. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por vosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Te hago la explicación espiritual. Romper la maldición de ruina requiere un acto de fe legal. No puedes pelear contra una maldición con tu propia fuerza. Debes presentarte ante el tribunal del cielo y declarar: el precio de la escasez de mi linaje ya fue pagado con la sangre en el madero. Renuncio al derecho que el enemigo tenía sobre mis finanzas. Entonces, romper la maldición de ruina requiere un acto de fe legal. Tienes que tener fe. Y es un acto de fe legal. O sea, no podés pelear contra una maldición con tu propia fuerza. Fuera ruina. No. Tenés que pelear con el poder de la palabra. Tenés que presentarte ante el tribunal del cielo y declarar: el precio de la escasez de mi linaje ya fue pagado con la sangre en el madero. Renuncio al derecho que el enemigo tenía sobre mis finanzas. Como dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Vamos ahí, sigue. Anular los decretos de palabras generacionales. Amén. ¿Está escuchando? Anular los decretos de palabras generacionales. Las maldiciones se activan y se mantienen vivas a través de los decretos de la boca. ¿Por qué? Génesis dice: ¿cómo hizo el cielo y la tierra? Con la palabra, con su boca. Entonces, toda palabra que sale de nuestra boca, buena o mala, tiene poder en el mundo espiritual. Amén.
¿Cómo hizo Dios la tierra? Que se haga el sol, que se haga la luna. Entonces, frases como en esta familia nunca levantamos cabeza, nacimos para sufrir, o palabras de maldición lanzadas por antecesores o figuras de autoridad, actúan como leyes en el mundo espiritual. ¿Escuchaste alguna vez en tu familia? Nunca levantamos cabeza, nacimos para sufrir, vamos a seguir siendo pobres. Estás declarando con tu boca. Nosotros tenemos que declarar vida, no muerte, salud, no enfermedad, prosperidad, no pobreza. Entonces declaramos palabras. Acuérdense que hay un acusador que está al lado nuestro, está anotando todo lo que nosotros decimos. Entonces, tenemos que cuidar lo que decimos nuestra boca. Tenemos que anular esos decretos. También por tus hijos, si tenés hijos, bendecí a tus hijos, bendecí a tu marido, bendecí a tu esposa. Mi hijo va a ser un gran empresario, un gran maestro. Porque si empezás a decir, no sirve para nada, la palabra tiene poder, te digo. Entonces esas palabras actúan como leyes en el mundo espiritual. Colosenses 2.14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Entonces hay que revocar verbalmente toda palabra de escasez. Si alguna vez dijiste alguna palabra de escasez, tenés que revocar. ¿Entendés? Lo que la boca ató por generaciones, la boca del creyente alineada a Cristo lo desata hoy. Entonces se debe pedir perdón por los pecados de codicia, tacañería o pactos ocultos de los antepasados y cortar los lazos espirituales con esa herencia de miseria. Amén. De la tierra seca a la bendición de Abraham. Cuando la maldición de ruina se rompe, el suelo que antes estaba estéril vuelve a responder. El propósito de arrancar la maldición no es la opulencia egoísta, sino activar la bendición de Abraham, ser bendecido para ser un canal de bendición para las naciones. Génesis 12:2. Cuando las personas te preguntan cómo romper este ciclo, diles que el proceso requiere confesar el pecado generacional, renunciar explícitamente al espíritu de ruina en el nombre de Jesús, clavar los decretos de deuda en la cruz y comenzar a sembrar con fe en la tierra del reino. Te repito, cuando las personas te pregunten cómo romper este ciclo, diles que este proceso requiere confesar, tenés que confesar tu pecado generacional, renunciar explícitamente al espíritu de ruina en el nombre de Jesús y clavar los decretos de deuda en la cruz y comenzar a sembrar con fe en la tierra del reino. Donde operó el decreto de la escasez, hoy se establece el decreto de la herencia divina. Amén. Y vamos a ir terminando. Dios lo bendiga. Así que vamos a hacer una oración poderosa para romper. Ahí le di todos los pasos para ir rompiendo eso. Los decretos. El acusador, que es el diablo, tiene anotado todos los decretos, todo lo que nosotros decimos en nuestra boca. Él tiene anotado todo. Amén. Entonces nuestra boca tiene que ver palabras de vida, no de muerte, de salud, no de enfermedad, de prosperidad, no de pobreza. Bueno, ahora
Esto después voy a pasar a PDF y voy a estar publicando ahí en el Facebook los que quieran. Exactamente así es, Jorge. El que no confiesa sus pecados no prospera, dice. Tienes que confesar. Amén. Bueno, yo quiero que hagamos una oración, pero creyendo que Dios va a romper esta maldición, este espíritu de ruina, de pobreza, de estancamiento. Se va a ir todo espíritu de ruina, se va a ir todo espíritu de estancamiento y vas a dar testimonio acá. Me vas a mandar un mensaje, vas a decir: pastor, se rompió ese espíritu de ruina, se rompió ese espíritu de pobreza, se rompió ese espíritu de estancamiento, pero en el nombre de Jesús, porque Jesucristo es el que hace toda la obra. Nosotros somos guías. Entonces vamos a hacer esta oración. Quiero que te enfoques y que repitas conmigo. Amén. Entonces, Padre Celestial, vengo ante tu presencia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Reconozco que tú eres el dueño del oro y de la plata y que tus diseños para mi vida son de bienestar, de avance, de paz y de abundancia. En esta hora pido perdón por mis pecados y por los pecados de mis antepasados. Pido perdón por toda desobediencia, por la falta de fe, por haber retenido más de lo que debía, por la mala administración, el desperdicio y por haber aceptado la miseria o la parálisis como si fuera tu voluntad. Amén. Hoy aplico la sangre de Jesucristo sobre mi mente, sobre mi línea generacional, basado en Gálatas 3:13. Declaro que Cristo me redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por mí. Por lo tanto, rompo, desato y anulo ahora mismo toda maldición heredada de ruina, escasez, estancamiento y pobreza. En el nombre de Jesús reprendo, ato y echo fuera de mi vida, de mi casa, de mi mente y de mis proyectos al espíritu de ruina, de escasez y de estancamiento. Le ordeno a todo espíritu de parálisis que se vaya ahora mismo de mi territorio. Rompo ese techo invisible que bloquea mi crecimiento. Reprendo al devorador, ato a la oruga, al saltón, al revoltón y a la langosta destructora. Les prohíbo tocar el fruto de mi trabajo y la semilla de mi descendencia. Rompo todo diseño de saco roto en mi finanza. Renuncio a toda mentalidad de escasez y conformismo. Renuevo mi mente con tu palabra en este momento. Desarraigo todo temor al futuro, toda tacañería y toda pereza. Anulo con la sangre de Cristo toda palabra de maldición, todo decreto de fracaso, ciclos repetitivos de frustración y toda sentencia de quiebra que haya sido lanzada sobre mi nombre o mi apellido, por mí mismo o por terceras personas. Quedan clavadas en la cruz de la victoria. Señor, sácame de este monte de estancamiento. Abre las ventanas de los cielos sobre mi vida. Bendice la obra de mis manos. Activa mis pasos y dame sabiduría para administrar con excelencia. Declaro que la bendición de Abraham me alcanza, que paso de tierra seca y congelada a una tierra fructífera de constante avance, y que soy bendecido para bendecir a otros y expandir tu reino. Gracias, Padre, porque las cadenas de opresión económica y los lazos de estancamiento se rompen hoy por el poder de tu Espíritu Santo y por el poder de la palabra, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Hoy te vas liberado de todos esos espíritus. Vas a empezar una nueva vida y vas a dar testimonio de lo que Dios va a hacer de ahora en adelante.
Dios te bendiga. Si puedes compartir, también sería para que llegue a muchas personas, a muchas familias que están necesitando esto.